Neto pues le ha estado poniendo las radios antiguas, le está dando el toque. Opa, y ya sí. seguramente en pantalla verde estarán saliendo ahí los dueños de la pelota. Ah, Neto, no, un joven periodista deportivo que está pues enfrascado en querer innovar las cosas y qué bueno, ¿ah? Esas radios, como usted lo decía, antiguas que tiene Radio La Cruz del Sur, ¿no? Desde su inicio, ahora está siendo mostrada a través de este escenario que tienen los dueños de la pelota. Pero no se preocupe, ¿sabe qué vamos a hacer? Estamos dejando que ellos afinen las cosas y vamos a irnos a este escenario nosotros también. Vamos a aprovechar la sapiencia de Neto para apoderarnos también de esos espacios, ¿ah? Pero que sea un chisme, que nadie lo diga. No, mentira. Bueno, ¿qué le ha parecido, María, la llegada del rey de España? Un despliegue grande y seguridad, ¿ha podido observar? Sí, yo creo que sí se lo merece, porque se imagina le pasar algo en Bolivia, no sé. No. Me imagino que por eso el tema de la seguridad y no es para menos, y creo que es bastante alto. No sé, no escuché bien la medida, la estatura del sí. rey de España. Sí, y es la segunda vez, ¿no?, que se viene acá en Bolivia en 6 años. La primera o la penúltima vez lo hizo en el gobierno de Luis Arce Catacora, cuando estuvo acá. Obviamente no se vio tanto despliegue de seguridad en esa oportunidad, pero el día de ayer sí, mucha gente que esperaba en el Prado paceño, pero no, tomaron vías alternas, ¿no? Como usted bien lo dice, para la seguridad de esta autoridad. Bueno, su llegada va a generar de pronto reuniones entre el gobierno para de alguna manera viabilizar cosas positivas para el país. Esperemos que así sea, ¿no es cierto, María? Y esperemos le alcance el tiempo, porque 5 de la tarde ya se nos va desde el aeropuerto de la ciudad de... Sí, no, ya todo agendado, ya de seguro que ya ha empezado tempranito con las reuniones para, se dice que él iba a reunirse primeramente con empresarios españoles para ver el tema de inversiones en el país, luego con empresarios bolivianos, a ver qué nos trae cosas positivas para Bolivia. María, tenemos que saludar a la red de radios que están conectadas con nosotros ya a las 10 en punto. Ellos nos bajan la señal, ¿no es cierto?, en el interior y también en provincias del país. Y creo que sí, vamos empezando el saludo hasta Cochabamba. 91.0 es la frecuencia en Cochabamba. El responsable es Carlos Córdoba. Saludos para el responsable hasta este lugar. En Potosí nos sintoniza 92.8. El responsable es Osvaldo Yujra. Saludos para todo el personal allá en Potosí. En Oruro 92.8 FM. Ahí está Franklin Flores. En Villa Esperanza 96.7 FM. Encontramos al responsable Abraham Basilio. En Sucre usted nos sintoniza 91.0. La responsable es Nancy Ahuacho, un saludo para la hermana Nancy, un saludo también para Tarija 92.8, el responsable Mauricio Guzmán. Es así, pero también nos encontramos en provincias, en localidades de todo el estado boliviano. En Achacachi estamos a través de la 88.9 en frecuencia modulada, dial que nos permite llegar a toda la población de Achacachi. En La Sunta, en Los Yungas, un municipio bastante alejado del departamento, allá nos escuchan a través de la 91.1 en frecuencia modulada, y saludamos a Luis Colque, quien es el responsable allá en La Sunta y en Achacachi. El responsable es Boris Quispe. Les mandamos saludos a nuestros compañeros de trabajo. En Torotoro estamos a través de la 92.3 en frecuencia modulada. Saludamos a Amalia Mamani, responsable de este medio de comunicación. Estamos en Chayanta a través de la 87.7 en frecuencia modulada. Nicolás Vargas es el encargado de bajarnos la señal en este espacio. En Ibirgarzama estamos a través de la 93.1 en frecuencia modulada. Saludamos a Carlos Avilés. En Colomi 93.3 es la frecuencia con la cual nos puede bajar la señal y escucharnos. Saludamos a Emilio Avilés, quien está a cargo de este medio de comunicación. Villa 14 de septiembre estamos a través de la 96.7 en frecuencia modulada. Saludamos a Ever Cruz en Yapacaní a través de la 91.1 en frecuencia modulada. Saludamos a Epifanio Sarabia. En Yacuiba estamos a través de la 91.9 en frecuencia modulada, y saludamos a Lisbeth Ailloni. De esta manera son algunos de los medios, porque aún hay más medios que están conectados con nosotros a nivel nacional en este sistema de comunicaciones Bautista Radio La Cruz del Sur. Y como siempre, acá estamos a través de la 95.2 en frecuencia modulada, la antena central, y a través de la 720 en amplitud modulada. Estamos llegando a todo el departamento de La Paz. Pero también estamos en las redes sociales, ¿no es cierto, María?
Claro que sí, en Facebook y YouTube como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Exactamente, y en YouTube usted nos escucha a través de Cruz del Sur Bolivia. Bien, de esta manera ya estamos empezando nuestro espacio del En Caso Sin Medias Tintas. Quiero saludar al doctor Edwin Quisbert Valenzuela, que es responsable médico del Centro Integral Biosalud. Hay diversas campañas que se están realizando, campañas semanales para que usted cuide su salud de manera natural. La semana pasada estábamos con campañas de la próstata, la vejiga, vías urinarias, pero hay sorpresas para la próxima semana. Ayer nos pusimos en contacto con el doctor Edwin Quisbert Valenzuela, a quien le mandamos un cordial saludo. Él nos dice: todos los días estoy conectado, William, con el En Caso hasta el mediodía mientras estoy trabajando, nos dice. Y bueno, le saludamos al doctor y el día de mañana lo tendremos en un contacto al doctor Edwin Quisbert Valenzuela del Centro Médico Integral Biosalud, y nos estará hablando de las promociones que tendremos para la próxima semana. Así que en torno al cuidado de la salud, usted no tiene que despegarse de nuestra sintonía, que le daremos datos de todo ello. Y bueno, a ver, ¿qué le cuento? El vicepresidente del Estado, Edman Lara, recientemente ha convocado a una movilización, y esto es preocupante, esto es preocupante porque él ha convocado a una movilización para el 11 de abril en la ciudad del Alto. Se tendría una movilización en la ciudad del Alto este próximo 11 de abril, y ha advertido que él va a encabezar, decía, las movilizaciones y las luchas en contra del gobierno. Lo dijo así, textual: en contra del gobierno habrá estas movilizaciones con las cuales se va a demostrar este descontento que tiene la población boliviana, la población alteña, la población paceña. Ha señalado el vicepresidente del Estado. Ha lanzado un discurso de tono más que todo de confrontación, en el que ha cuestionado la gestión del actual presidente Rodrigo Paz. Lo ha cuestionado al presidente Rodrigo Paz y ha convocado a la población a participar en una movilización, dice, el próximo 11 de abril en la ciudad del Alto, donde según ha afirmado, se van a tomar decisiones que tendrán fuerza de ley. Durante esta intervención, Lara ha asegurado que no van a permitir más abusos, más atropellos, más decretazos. Lo dijo así textual: no vamos a permitir más decretazos, y ha advertido que si el mandatario decide gobernar abusando de su poder, él va a encabezar las protestas. Conmigo a la cabeza vamos a recuperar la democracia, sostuvo ante sus seguidores el vicepresidente Edman Lara. Lara también ha llamado a la población a no rendirse y a organizarse, dice él. Vamos a recuperar el poder que nos ha entregado el pueblo, todo el pueblo boliviano, por nuestras madres, por nuestros jóvenes. Vamos a luchar, es lo que ha dicho el vicepresidente del Estado. En este discurso que él ha tenido, Lara ha señalado que el próximo 11 de abril será una fecha clave, lo ha dicho, y ha pedido a la ciudadanía no quedarse en casa. No se queden en casa, dijo. Según él ha explicado, en esta concentración se va a buscar el respaldo o respaldar propuestas como eliminar la venta de camisas de los expresidentes, ¿no? Reducir, decía él, en 50% los salarios de los funcionarios públicos y destinar más recursos al sistema de salud. Vengan a la ciudad del Alto con su familia. Tu decisión será vinculante porque la decisión del Cabildo tendrá fuerza de ley. Es lo que ha señalado al invitar a la población a participar de esta convocatoria. Ha reiterado el llamado a asistir a la concentración. Los esperamos, dice él, el 11 de abril en la ciudad del Alto. Que Bolivia salga adelante, hermanos. Ha concluido de esa manera este llamado. Pero, a ver, tenemos el audio correspondiente y le vamos a hacer escuchar en este instante qué es lo que dijo el vicepresidente. Esto es lo que ha señalado. Tampoco vamos a permitir más abusos, más atropellos, más decretazos. Si Rodrigo Paz quiere gobernar abusando de su poder,
Bueno, pues vamos a tener que encabezar las luchas, hermanos, conmigo a la cabeza. Vamos a recuperar la democracia. Vamos a recuperar el poder, pero para entregárselo al pueblo. Por nuestras guaguas, por nuestros jóvenes, vamos a luchar, hermanos. Yo les pido a todos ustedes, no desdicen. Y antes de despedirme, antes de terminar mi intervención, el día 11 de abril, hermanos, es un día clave. Y no pueden quedarse ustedes sentados en su casa mirando. ¿Quiénes están de acuerdo en eliminar la renta vitalicia de los expresidentes? ¿Quiénes están de acuerdo en que todos los funcionarios públicos, incluyendo mi persona, que rebajen el salario al 50%? ¿Quiénes están de acuerdo en que todo ese dinero que se recupere se desvíe al sistema de salud? Entonces, hermanos, el día 11 de abril en la ciudad del Alto tienes un compromiso. Hay el gran cabildo para decidir que se elimine la renta vitalicia, que se reduzcan los salarios al 50% y se retire más presupuesto al sistema de salud. Si tú quieres eso para tu patria, para tus hijos, vos no sabes que el día de mañana puedes peregrinar en la sala de un hospital, entonces llega a la ciudad del Alto con tu familia. Ven, porque tu decisión será vinculante, porque la decisión del cabildo tendrá fuerza de ley. Entonces los esperamos el día 11 de abril en la ciudad del Alto. Los esperamos a todos, no se queden en sus casas. Hay que salir a luchar para que Bolivia salga adelante, hermanos. Así que los invito a los de Bolivia en la ciudad del Alto. Ahí están las palabras del vicepresidente del Estado, Edman Lara. Usted lo ha escuchado, ¿no? Un discurso en un tono de confrontación al gobierno, en el que ha cuestionado la gestión del presidente Rodrigo Paz y ha convocado a la población a participar, decía él, en esta movilización este próximo 11 de abril en la ciudad del Alto. Se van a tomar decisiones que van a tener fuerza de ley, decía el vicepresidente del Estado, y esto preocupa, porque el tono que él utiliza no es un tono de llamado de pronto no a la violencia, ¿no? Un discurso, un tono bastante confrontacional al gobierno de Rodrigo Paz. Bueno, ya sabemos que él se ha declarado, el vicepresidente, como opositor al gobierno, ¿no? Tomando en cuenta que hay, según él, decisiones que estaría tomando el gobierno sin favorecer a la población en común, ¿no? Bueno, eso es lo que le puedo contar inicialmente, antes de que tengamos estos contactos con nuestros compañeros de trabajo, con Boris Molina, que está en la ciudad de La Paz, Daniela Jurado en la ciudad del Alto, que nos van a brindar más adelante el panorama de la coyuntura informativa que se genera entre ambas ciudades. Eso es lo que ha señalado. Eso es lo que ha señalado el vicepresidente Edman Lara. Ustedes lo acaban de escuchar. Ha llamado a la población a no rendirse, dice él, y a organizarse. Un discurso que, si usted lo ha podido escuchar, un discurso que más que generar una invitación para de pronto que la ciudadanía se pronuncie en torno a diferentes propuestas de proyectos de ley, ha generado preocupación, por lo menos, ¿no? Con el tono que se ha lanzado, un tono de confrontación al gobierno de Rodrigo Paz. Se está invitando, se está convocando a la población a participar de esta movilización este próximo 11 de abril en la ciudad de El Alto. Ponte cómodo, que esto recién comienza. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos en el Tincazo sin medias tintas. Más adelante estaremos dándole cuenta. ¿Sabe de qué? ¿Sabe de qué quiero hablarle? ¿Sabía usted, se ha enterado de que el Sistema Único de Salud va a cambiar de nombre? Va a cambiar de nombre. No sé si cambiará en torno a los servicios que se tiene, pero ya se ha dicho que el SUS va a cambiar de nombre, ¿no? Cuando la salud viene a ser un derecho, cuando la salud viene a ser un derecho, el Sistema Único de Salud decide cambiar de nombre, pero a ver, habrá proyectos, propuestas que nos digan: cambio el nombre del Sistema Único de Salud del SUS, lo transformo en el SIS, que sería el Seguro Integral de Salud, pero
cubro algunas otras necesidades que no me permite ahora el Sistema Único de Salud, porque debería de extenderse la cobertura, ¿no? La cobertura debería extenderse antes de cambiar de pronto el nombre, creemos nosotros. Hay algunos beneficios que tendría que tener la población en general, especialmente aquellos que no tienen un seguro de salud y están simplemente con el Sistema Único de Salud. Deberían tener, al margen de cambiar el nombrecito, deberían tener mayores beneficios. Le comento que el gobierno ha anunciado que el Sistema Único de Salud va a ser transformado en un seguro integral de salud. Vale decir, de SUS va a cambiar al SIS, así como usted lo escucha, seguro integral de salud. Ahora, esta propuesta estaría buscando mejorar la capacidad, dice, según el gobierno, de atención y la administración de los recursos económicos, ¿no? De los recursos económicos, manteniendo por ahora un presupuesto similar al que se habría ejecutado en la gestión 2025. Este cambio se plantea sobre una base que ya se volvió parte de la vida cotidiana de millones de bolivianos, ¿no? Porque recordemos, a ver, desde la creación del Sistema Único de Salud, que ha sido, si más no recuerdo, si más no me equivoco, en la gestión 2019, cuando se crea el Sistema Único de Salud durante el gobierno de Evo Morales. Este Sistema Único de Salud está beneficiando al momento a más de 8 millones de bolivianos, 8 millones de personas que se han afiliado al Sistema Único de Salud. Imagínense, en un país, hablamos de Bolivia, de cerca de 12 millones de habitantes, más de 8 millones se han afiliado al Sistema Único de Salud. Imagínense, hay una diferencia de más o menos 4 millones de bolivianos quienes tendrían algún otro tipo de seguro, que no sería el Sistema Único de Salud, ¿no? Ahora, la mayoría de las personas que están inscritas al Sistema Único de Salud están inicialmente en el departamento de Santa Cruz, luego le seguiría Cochabamba, estarían también Potosí y por supuesto La Paz, quienes estarían encabezando la lista de más inscritos en el Sistema Único de Salud. En su mayoría, obviamente, son trabajadores por cuenta propia, comerciantes, por ahí de pronto mecánicos, zapateros, carpinteros, vendedores, ambulantes, quienes han decidido en su momento mínimamente inscribirse al Sistema Único de Salud para poder gozar de algunos beneficios, aunque el Sistema Único de Salud tiene algunas limitantes, ¿no? Si usted de pronto tiene alguna enfermedad que requiere algún tipo de intervención quirúrgica, ahí el sistema de salud es selectivo, ¿no? Hace una selección de aquellas cirugías que puede cubrir, que no las cubre, medicaciones que puede dar. Ahora que estamos en un problema en torno a los medicamentos, no hay medicamentos porque el SUS ya no lo está dando, hay problemas grandes en torno al Sistema Único de Salud, ¿no? Como le decía, la mayoría son gente que no cuenta con seguro, ¿no? Que no está inscrito en las cajas de salud. Por eso, para gran parte de la población, el acceso gratuito a la atención médica se ha consolidado como una política social asumida y difícil de revertir, No se lo va a poder revertir por más que quiera alguna autoridad revertir el Sistema Único de Salud. No lo va a poder hacer. Más de 8 millones de bolivianos quienes están inscritos en el Sistema Único de Salud y que obviamente quieren y están atentos a todo lo que vaya a suceder en torno a los beneficios del Sistema Único de Salud. Bien, más adelante le voy a hablar sobre este tema con detalles de lo que dijeron algunos legisladores, algunas autoridades en torno al cambio del SUS al SIS, ¿no? Que es algo que usted tiene que saber, tiene que conocer. Ya los tenemos a nuestros compañeros de trabajo, modo de saludos. Sí, ¿con quién nos vamos, María, primero? Con Boris Molina. Boris, perfecto. Boris, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Bienvenido, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. Mañana nublada acá en la ciudad de La Paz. Informarles de que ya se tiene todo previsto acá en Plaza Murillo para el recibimiento, para lo que va a ser el
Rey de España, ya se ha atendido a la alfombra roja, presencia militar y policial en kilómetro cero, justamente en lo que es la parte central del Palacio Quemado, donde varias personas también se han hecho presentes para poder observar esta actividad, este acto importante internacional que se va a dar aquí en Plaza Murillo, William. Bien, a ver, te he copiado muy poco, Boris, creo que tenemos algún, qué sé yo, alguien por ahí, algún fantasmita que nos está jugando chueco acá en la cabina. No sé si puedes reiterarme, me hablaba sobre la visita del rey de España. Exactamente, William, sí, ya se tienen todo ya preparado para justamente recibir a esta autoridad, la alfombra roja, la presencia militar y policial también en kilómetro cero. Bastantes personas se han hecho presentes acá para poder presenciar justamente este acto muy importante que se va a dar cerca a mediodía acá en Palacio de Gobierno. Uh-huh. Boris, ¿y cuál es de pronto el parecer para los legisladores, la llegada del representante español de la corona española? ¿Se tiene previsto de pronto alguna reunión con los legisladores o simplemente es una reunión que va a tener con los empresarios privados aquí en Bolivia? Bueno, de acuerdo a la agenda que conocemos, es que sí, como tú mencionas, va a haber una reunión con empresarios privados y también, en este caso, con autoridades del órgano ejecutivo, con ministros y obviamente con el presidente Rodrigo Paz. Posteriormente no se conoce otra reunión, ya que en el transcurso de la tarde él estaría retornando a su país. Bien. Al momento, ¿qué vías están cesadas? Tenemos entendido que alrededor de Plaza Murillo hay un fuerte resguardo policial, por la cual han decidido cortar vías de transitabilidad. ¿Qué vías están cesadas y por cuáles podemos transitar con el vehículo, Boris? Bueno, lo que normalmente sucede cuando llega algún mandatario, se cierra prácticamente todo acceso vehicular a lo que es Plaza Murillo, ¿no? Estamos hablando de la calle Comercio, Ingavi, la calle Boliviana, la parte de lo que es la calle Ayacucho y Anacocha, en sí las calles aledañas hasta la altura de la calle Colón, donde sí hay circulación vehicular, pero por lo demás está cerrado. Entonces tienen que tomar otras alternativas como la calle Sucre también, otras que van hacia el centro de la ciudad, la calle Genaro San Ginés, por ejemplo, que va en dirección a lo que es la Pérez Velasco y también la iglesia de San Francisco, ¿no? Son lugares muy céntricos, en los cuales hay mayor circulación de transporte público, entonces tienen que optar por esas vías, pero la Plaza Murillo prácticamente no existe circulación vehicular. Boris, ¿alguien opinó acerca de estos debates que se tiene de los candidatos? El día de ayer estuvo fuerte, el debate organizado por el órgano electoral. ¿Alguien se ha referido a este tema? Bueno, más allá del contenido, digamos, creo que podemos alargarnos un poco sobre las temáticas que han abordado, el tema salud, tema minería, los candidatos a las gobernaciones, en este caso del Departamento de La Paz. Hubo algunos cuestionamientos a los personajes ausentes, ¿no? Es el caso del exalcalde Luis Revilla, que fue cuestionado por algunos, en este caso, candidatos que estuvieron presentes en este debate. Él no asistió, estuvo haciendo un live por sus redes sociales, dando a conocer de que él no había asistido justamente por el tema del tiempo que le pretendían dar para dar a conocer sus propuestas, y bueno, no lo veía prudente asistir a lo mismo, pero él estuvo haciendo un live, atendiendo a algunas personas, algunas consultas que tienen acerca justamente de su plan de gobierno, si es que llega a la gobernación, pero fue cuestionado, te reitero, por los candidatos que se hicieron presentes ayer en el debate por la gobernación del Departamento de La Paz. ¿Y sabe qué otro candidato no vino? Es el candidato de Evo Morales. El candidato a gobernación de Evo Morales por Alianza Unidos por los Pueblos, Demetrio Vilca, y yo quería verlo a él y estar atento a ver qué nos decía, pero tampoco estuvo presente, no estuvo presente, al igual que Luis Revilla, que mostró su ausencia. Boris, muchísimas gracias por este detalle, estaremos atentos a la información que se vaya a generar en torno a la llegada del rey de España y otras coyunturas informativas que se presente. Boris, hasta un próximo contacto. Está bien, Will. Bien, muchísimas gracias. Área de salud. Ajá. En el ministerio justamente del área donde se está justamente realizando un acto de ferida justamente al Día Mundial del Riñón, y bueno, vamos a estar dando a conocer más adelante algunos detalles acerca justamente de esta actividad.
Bien, muchísimas gracias. Era nuestro compañero de trabajo, el periodista Boris Molina. ¿Tenemos tiempo? Después de la pausa damos la bienvenida a Daniela María. Ya está el entrevistado, le comento. Perfecto, bien. Entonces, 10 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a la pausa. En instantes estamos de retorno. Ya vuelve el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. El Tincazo. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito, estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Redilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana.
En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotweiler. Dotweiler alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Señal internacional. Señal internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Las mejores noticias solo para ti. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 36 minutos. Es el dato de la hora oficial en Bolivia. Y bueno, tenemos entrevistados, le comento, y vamos a hablar de temas muy, pero muy importantes, interesantes para usted. El Instituto Universitario de Investigación de Salud Mental y Consejería Bíblica. ¿Qué tiene que ver? O sea, investigación de salud mental, usted me dirá, con el tema de consejería bíblica. Vamos a disipar todas esas dudas, vamos a conversar con nuestros invitados. Ya le doy la cordial bienvenida al licenciado psicólogo, a Carlos Sabino Paredes, Paredes Paco. Licenciado Carlos, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido. Muy buen día, mi hermano William. Gracias por este tiempo que nos permite compartir con todos sus oyentes y también con sus seguidores para hablar esto de lo que es tan importante acerca de la salud mental. Exactamente, muy importante. Ya estábamos autoanalizándonos internamente mientras usted estaba escuchando a nuestros auspiciadores, Pero también vamos a dar la cordial bienvenida a la licenciada Diana Dotweiler. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, vamos a hablar precisamente de este tema, ¿no? Salud mental y consejería bíblica. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cuál es el enfoque principal de la investigación que ustedes realizan, o que en todo caso este instituto, ¿no? En cuanto a la salud mental y la consejería bíblica, a ver cómo hacen, coméntenos por favor. Adelante, doctor, licenciado. Claro que sí. Mire, mi hermano William, hemos visto nosotros como profesionales en psicología una necesidad dentro de la iglesia. Yeah. Regularmente los cristianos no acudimos a un psicólogo por el temor, por la enseñanza que se dice que los psicólogos manipulan, los psicólogos hacen adivinación, y eso es regularmente en el público cristiano, pero también en Bolivia. Y cuando uno va al psicólogo y el psicólogo no tiene un enfoque bíblico, no tiene la experiencia en la fe, suele no analizar y no dar una asesoría correcta al público cristiano. Y en ese sentido nosotros como universidad, porque estamos viviendo, este es un espacio de la Universidad de Aquino Bolivia, de la carrera de liderazgo pastoral, viendo el desarrollo de este espacio para todo el público, creyente o no creyente, que pueda integrar la fe con los principios bíblicos y la herramienta que propone la psicología como ciencia. Y entonces ante ello, como decíamos al inicio, lo primordial para nosotros es la salud mental, porque seas creyente o no seas creyente, pasamos depresión, ansiedad, conflictos matrimoniales, problemas en la fe y muchas más situaciones que ameritan tener un espacio en donde podamos hablar, donde podamos conversar y tener un asesoramiento profesional. Esa es la idea, mi hermano William. Licenciada Diana, hace algún tiempo atrás, años atrás, era bien complicado, ¿no? Fusionar el tema cristiano con la psicología, o sea, no se podía, era complicado. Como les decía, internamente yo formaba parte de una institución cristiana y allá el psicólogo no existía, ¿no? O sea, era bien complicado. Ahora esto ha cambiado, licenciada. Bueno, ahí es donde venimos nosotros. Creo que todavía existe bastante tabú en lo que es la salud mental, o sea, la psicología. La gente piensa que realmente tienes que estar
loco para ir, pero no todos necesitamos un poco de ayuda, ¿no? Entonces yo creo que esto recién está empezando a cambiar, estamos creando igual este espacio para que ya no exista tanta esa división, ¿no? De que no o consejería o psicólogo. A ver, licenciada, ¿cómo ustedes integran los principios bíblicos en la investigación y la formación en torno a la salud mental? Bastante nos basamos en la Biblia, porque la Biblia también ha dejado marca, creo que en toda la... Sí, no, de hecho, todo el mundo. Entonces, también nos basamos un poco en lo que es la terapia sistémica, la psicología sistémica, que analiza tanto el contexto de la persona como la persona en sí. O sea, no es solamente el problema. Entonces, si en esta comunidad está habiendo problemas, no es únicamente el problema de la persona, entonces hay que ver también lo que es la comunidad, ¿no? Claro. Licenciado, ¿qué tipo de servicios ustedes como institución, como entidad universitaria, qué servicios de consejería y apoyo están ofreciendo al momento a la comunidad y cómo se garantiza la confidencialidad y la ética en la atención, ¿no? Que es bastante preocupante? Es cierto, mi hermano. Lamentablemente, hoy por hoy el creyente no acude a un servicio de psicología por los costos que en muchas ocasiones implica y por el temor también que esto pueda salir a la luz. No lo comentan incluso con sus pastores, porque también de vez en cuando el pastor se le escapa y lo puede anunciar en la prédica y no lo va a tratar con profesionalidad. Nosotros somos profesionales en psicología, tenemos años de experiencia y dentro del espacio que tenemos en la universidad estamos ofreciendo al público en general espacio gratuito de atención profesional, con la misma calidez, con la misma confianza que un profesional debería garantizar. Para ello existen ciertos protocolos, presentar lo que es un formulario en donde también el profesional se compromete de manera legal inclusive a guardar en confidencialidad lo que se va a hablar y darle la misma atención como él se hubiera contratado. Esto lo estamos ofreciendo de forma gratuita a todo el público. Como le había mencionado, esto nace desde la universidad y en esa intención de formar en medio de la sociedad, en esa intención de hacer parte importante de los cambios que implican la iglesia, también dentro de la sociedad, queremos hacerlo esto. Es sencillo la manera como uno puede tratar de buscar este espacio. En la página de Facebook de la carrera de liderazgo pastoral está ahí anclado lo que es el Instituto de Investigación en Salud Mental y Consejería Bíblica, donde uno puede reservar su cita. Hay justamente una cita o un link donde uno puede escoger el espacio horario disponible que tenemos, y solamente estos, por si acaso, los días lunes. Después nosotros como profesionales igual tenemos que dedicar a nuestro servicio regular, pero para el público en general está ahí el día lunes y va a recibir la misma atención. En muchas ocasiones solamente con hablar uno puede tratar de sacar aquello que le duele y después continúa la vida. Y lo hermoso es que estamos tratando de integrar lo que muchos piden, ¿no? Los principios bíblicos. La Biblia es un libro maestro en muchas áreas y podemos encontrar mucho para nuestra construcción como personas. Licenciada Diana, dentro de esta consejería que ustedes ofrecen y a la cual lo ha hecho énfasis acá el licenciado, de manera de invitar a la población, ¿qué tipo de recursos ustedes están utilizando, ¿no? Uno diría, a ver, consejería cristiana, 100% se basan en la Biblia para realizar este consejo. ¿Qué materiales de apoyo ustedes ofrecen a las personas, a los estudiantes y obviamente a la comunidad? Bueno, en realidad no es consejería, sino sería como que en base a la consejería lo que es contención psicológica. Entonces ofrecemos la escucha activa, lo primero que sería la entrevista, y es más un espacio para darles herramientas, también tal vez darles un diagnóstico para ver si más adelante se animan a hacer la terapia, que ya es algo más largo, eso ya sí tendría costo, pero inicialmente es como para contención y diagnóstico. Ustedes, licenciado, ¿tienen convenios con organizaciones afuera de la universidad, entidades con las cuales colaboran con estas investigaciones o proyectos en salud mental, consejería bíblica? La intención de este instituto, estimado hermano, es que a través de todo este tiempo de atención que vayamos realizando, podamos construir en medio de nuestra sociedad
esta teoría que se requiere acerca de por qué el creyente no va al psicólogo, por qué, y si nosotros podemos buscar de alguna forma que el creyente pueda venir, entender que no es que está loco, no es que está desconfiando de Dios, que le falta fe, sino que es un tiempo en donde uno realmente requiere, necesita apoyo, así como uno va al dentista cuando está mal. Uno, si está pasando un momento de depresión, donde no tiene tal vez con quién conversar de manera confidencial, que no lo juzgue, que no le diga que estás mal o que has pecado y que te falta fe, sino que le ayude a entender cuál es el origen, de qué manera tiene que avanzar. Y entonces, como instituto, estamos haciendo este espacio para ir formando esta teoría y hacer propuestas también en algún momento a diferentes instituciones para que trabajen en ello, para que empecemos a transformar este pensamiento que muchas iglesias lo siguen teniendo. Hay iglesias que tienen fundaciones, ONGs, la iglesia en la cual yo estoy pastoreando igual tenemos una fundación, pero no tenemos un convenio formal. El instituto está en su origen, estamos iniciando este proceso y por eso estamos también en este tiempo para que pueda darse a conocer al público en general. Licenciada Diana, muchas personas muestran un rostro diferente, ¿no? Frente a otros, muestran alegría, sonrisas, y uno dice, a ver, esta persona es la más alegre, ¿no? Siempre que la veo está riendo, levantando el ánimo a todos. ¿Este tipo de personas necesitan de pronto atención? ¿Hay algún problema interno que ellos puedan atravesar, como por ejemplo la depresión? Sí, bueno, muchas veces uno puede ponerse como una fachada, una máscara, pero no sabemos realmente qué está pasando dentro suyo, ¿no? Claro. Han habido casos pues, de ese comediante, ¿cómo se llama? Robin Williams, que era un payaso, ¿no? El payaso de la clase, y al final tenía graves problemas porque la depresión no siempre se ve a primera vista, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que intenta disimularlo y ya también hay que generar el espacio para conversar. Exactamente. También pastores y líderes. Sí, ¿no? De los hecho, pastores y líderes están ahí ayudando, escuchando, colaborando, atendiendo a muchas personas. Y hay un punto en donde uno se quiebra porque dice, ¿y qué me ayuda a mí? ¿A quién converso yo? Complejo, pues, ¿no? Complejo. Hay pastores que pasan depresión años y años, están pasando ansiedad porque la iglesia no avanza, porque no hay ingresos, porque hay hermanos en conflicto y no tienen dónde sacar eso. Y ahí estamos nosotros, ahí estamos para ayudarles, incluso a líderes de iglesias, congregaciones, a público que tal vez necesita sacar aquello con lo cual está cargando. ¿Y quién les ayuda a ustedes, hermano? Bueno, el psicólogo regularmente requiere, eso es por norma, por ética. Claro. El psicólogo tiene que sacar también aquello que carga, porque uno carga tanto durante la semana, durante los días, que si esto no lo sacas, también empieza a cansarte, a drenarte, a agotarte. Entonces un psicólogo igual tiene que tener a alguien que la atienda en su momento. Y justamente les hacía ese comentario, ¿no? Yo he trabajado en algún tiempo, algunos años atrás, en una comunidad cristiana que trabajaba con gente con psicodependencia, ¿no? Y el solamente escuchar los problemas, ¿no? Por una hora, media hora, una hora y media, te cansa, parece que te absorben las energías, ¿no? Y uno se siente cansado y bueno, uno se pregunta y dice, pero esfuerzo físico no lo he hecho. No he hecho ningún esfuerzo físico. Lo único que he hecho es escuchar a esta persona. ¿Realmente es así? ¿Cansa, licenciada, el escuchar a las personas, el dar consejos? Yo creo que igual como cuando eres muy empático, es el doble, porque sientes, o sea, no estarás en sus zapatos, pero sientes y todo lo que te dice igual te llega a afectar. Por eso es también necesario hacer la separación y tener el apoyo que tenemos los psicólogos con otros psicólogos, porque sí es necesario, sí es bastante pesado. Y a veces el solo hecho de sacarlo, el simple hecho de que alguien lo escuche ya es hacer la diferencia. No es cierto. Licenciado, ¿qué tipos de programas de formación y desarrollo profesional ustedes están al momento ofreciendo allá a través de la Universidad Aquino? Esto para los profesionales de la salud mental y, por supuesto, los que quieren ser consejeros, ¿no? Dentro de la universidad, específicamente en la Facultad de Teología, Filosofía y Letras,
se ha desarrollado la carrera de liderazgo pastoral, en donde se están formando en teología los estudiantes, y hay capellanías. Estas capellanías están dispersas en diversas áreas de especialidad, y una de ellas a las cuales estamos apuntando como instituto de investigación es la capellanía en consejería bíblica. Entonces, el consejero dentro de la iglesia regularmente atiende al hermano, a la pareja, al joven, pero lo que le falta es herramientas, herramientas para hacer una atención profesional de calidad. En muchas ocasiones el pastor, el consejero, improvisa en el momento, le dice de acuerdo a su experiencia, le dice de acuerdo a lo que ha pensado, lo que ha vivido, y a veces fallan. A veces, en muchas ocasiones, más que ayudar, generan un problema mucho más grande. Y cuando ya el problema es mucho más grande, la persona recién acude a un psiquiatra para que le dé pastillas, acude al psicólogo para que empiece un tratamiento formal. Pero esto se puede evitar en medio de la iglesia. Es cierto que el hermano, en vez de acudir a un psicólogo, va a buscar un consejero. Y la universidad está desarrollando este programa en capellanía, en consejería cristiana, que Dios mediante saldrá seguramente en el próximo tiempo, pero conforme a este espacio en el cual nosotros estamos haciendo la investigación, estamos haciendo esta propuesta para el público en general. ¿Qué tipo de planes, qué tipo de estrategias se están utilizando o se tiene al momento para expandir precisamente esta propuesta que ustedes tienen, que no muchos la conocen, ¿no? Bueno, no hay, literalmente no hay en nuestro contexto nacional un espacio de formación profesional en donde uno pueda adquirir herramientas, porque lo que se requiere es eso. El pastor tiene toda la intención, es empático, tiene conocimiento bíblico, pero el conocimiento bíblico en lo que es salud mental no suele ser suficiente. Hay pastores que tal vez tienen experiencia espiritual, tienen mucho conocimiento de la palabra, pero le cuesta entender que un cambio hormonal puede afectar en depresión. Le cuesta entender que tal vez mis malos hábitos y transformarlos no es suficiente con decirle, hermano, te falta oración, te falta ayuno, y quiero darle herramientas a la persona. Esto es lo que requerimos dentro de el espacio en consejería ya profesional bíblica, con principios bíblicos. Ahora, los programas que estamos en desarrollo, como digo, estamos todavía con esto de las capellanías. Dios mediante saldrá para todos aquellos que tengan una formación teológica o una formación también psicológica, porque el psicólogo igual es deficiente. El psicólogo entiende de salud mental, entiende lo que es los hábitos y la conducta, pero lo que le falta comprender es la fe del creyente. Seas cristiano, católico, seas de otra religión, budista, musulmana, uno requiere entender cómo está conformada la religión, cuáles son las experiencias espirituales que tiene la persona, de tal forma que yo pueda complementar esas experiencias, la cultura religiosa que tiene a la terapia dentro de su conjunto. Y por ahí estamos apuntando como universidad. Oh, qué bueno, qué bueno. Licenciada Diana, los pastores son aquellos que obviamente tienen que entender un poco más, ¿no? Para guiarnos, porque a veces un pastor que no tiene formación, que no tiene mucho conocimiento de lo que ustedes nos vienen a proponer, puede tender a cometer errores a tiempo también de dar un consejo. Así es, también, bueno, tristemente existen casos en los que los pastores se aprovechan de la vulnerabilidad de su grey, ¿no? Es como que ellos tienen la última palabra y lo que se digan se va a hacer, y muchas veces estas personas no tienen la capacidad de cuestionarlos ni nada. Entonces, como ha habido ese caso de ese pastor que se ha aprovechado. Entonces, por eso también no es únicamente la fe ni la religión, sino vamos a ver lo que es ya la ciencia de la psicología, ¿no? También aplicada. Bien, licenciado Carlos, hagamos por favor la invitación para la ciudadanía, la gente, aquellos hermanos, aquellos cristianos, aquellos pastores que están interesados en tener mayor información en torno a este tema, y también aquella población que puede acudir para una consejería, ¿no? Claro que sí, hoy hacemos público e invitamos a todos, creyentes, no creyentes, quienes estén pasando depresión, ansiedad, quienes no sepan comentar con alguien lo que están viviendo en medio de su iglesia o su familia, al espacio que queda disponible para todos ustedes, el espacio en Consejería Bíblica y Salud Mental en la Universidad de aquí en Bolivia. Pueden buscar en la página de Facebook de Liderazgo Pastoral, en donde se encuentra el link para que ustedes puedan hacer su reserva. Son cupos limitados, no son todos los días, estamos trabajando los días lunes principalmente en este espacio, y es gratuito.
usted va a recibir la misma calidez, la misma calidad en este espacio, y vamos a guardar con confidencialidad todo aquello que le está afectando. Y nuestra intención principal es ayudar al pueblo, ayudar a la iglesia, ayudar a líderes cristianos, hermanos de la iglesia, creyentes o no creyentes, a que puedan salir de su situación. No están solos, esto no va a acabar, tienen aquí un apoyo, una mano que les extendemos a todos ustedes. No, qué importante. Licenciada Diana, ¿hay algún número de teléfono a la cual la población que está sintonizando puede hacer las consultas? Claro. Bueno, no hemos habilitado un número. Ya, no han habilitado, ¿no? Bueno, perfecto, licenciada. Entonces la gente puede ingresar, ¿no?, a la página de la universidad aquí, ¿no? Sí. Usted me decía buscar en Facebook Carrera de Liderazgo Pastoral. Es la única carrera de liderazgo pastoral que tenemos en Bolivia, el loguito verde, y ahí está en la página, lo vamos a anclar, el enlace que dice con el escudito de Instituto de Investigación en Consejería Bíblica y Salud Mental. Qué interesante, qué interesante. Mire, tengo tantas preguntas acá en mi mente que quisiera hacerles. De seguro que los vamos a tener en una próxima oportunidad para que nos muestren los avances precisamente que están teniendo de este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto que obviamente tiende a ayudar a la población en general, pero principalmente a aquellos líderes pastores, ¿no?, que tienen que ya entender que la ciencia tiene que fusionarse, ¿no?, con el tema del consejo bíblico. Muchísimas gracias, licenciado Carlos, gracias por haber venido, y como le decía, no será la última oportunidad que lo tengamos acá. Amén, que sea así, estemos dándole un tincazo a la salud mental dentro de las iglesias. Y que despertemos todos a este tiempo. La ciencia no puede estar separada de la fe. Creo que debemos complementarla y debemos ayudar a toda la población en eso. Muchas gracias. Licenciada Diana Doguailer, lo propio, muchísimas gracias y esperemos tenerla en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, igual los esperamos. Bien, perfecto, 10 de la mañana con 57 minutos, estuvimos en esta entrevista interesante junto al licenciado Carlos Sabino Paredes Paco y la licenciada Diana Doguailer del Instituto Universitario de Investigación de Salud Mental y Consejería Bíblica. Ustedes se han enterado poquito de lo que tiene como innovación precisamente la Universidad Aquino Bolivia. Búsquelos para más información allá en esa página del Facebook. Tenemos que irnos a una pausa, en instantes estamos de retorno con más acá del Tincazo a través de Radio La Cruz del Sur. No te vayas, enseguida continúa el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dogbailer. Dogbailer Alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema, y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo.
La democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026. Yo soy jurado. Soy jurado. Soy jurado. Con tu voto construimos democracia. Órgano electoral plurinacional. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Hiwasan, akamar kachirisaha patunka provincian, yapumpi uywampi kamastan, achuyastan kunaymanak. Munasi wahach ayakamar kanaka kaukarus alhtasinyani ukatakiwa, munasi ukampi achuyaña, ukatwa nayatu azufocalle, sarantaskta Lucho Revilla Jupampi, gobernador Ukamaña Pataki. Luis Revilla Juparo Chimpuntañani Takpachali. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Cada mañana en la Cruz del Sur, el Tincazo, sin medias tintas. 11 de la mañana con 3 minutos, le estamos haciendo compañía mientras usted señora, usted señor va preparando el almuercito y de repente para el mediodía, ¿qué es lo que está preparando? Por ahí me decían, a ver, ¿qué es lo que usualmente se hace así rapidísimo, no? Un plato cubano, me decían, arrocito con huevito, plátano frito, ¿no? Y bueno, lo más rápido, o por ahí quiere o está preparando un 6, ¿sí? Una sopita de fideo, una sopita de verduras, haga lo que haga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tenemos sintonía allá en el transporte. Gracias por la preferencia. Y maestrito, no se egoísta, un poquito más de volumen a su receptor para que la gente que está yendo con usted, los usuarios, disfruten de este nuestro espacio del Tincasos y Medias Tintas por el Sistema Nacional de Comunicaciones, Radio La Cruz del Sur. Y bien, qué cosas, ¿no? Qué cosas que se nos presentan.
Mientras estamos esperando al candidato a Pierre Chaín, le hemos realizado la invitación ya desde hace algunos días atrás para que esté con nosotros. Nos dicen que ya está viniendo, y mientras lo esperamos le voy a hablar sobre nuevamente del Sistema Único de Salud. ¿Sabe? El viceministro de Gestión del Sistema Nacional de Salud, José Luis Ríos, el día de ayer ha brindado una información que nos ha puesto de pronto alertas, ¿no? A ver qué información nos está dando y qué es lo que nos trae como novedad, ¿ah? Él ha informado que el gobierno prevé transformar el Sistema Único de Salud, ¿ah? Prevé transformarlo. Y ahora uno diría, bueno, qué genial, William, o sea, lo va a transformar. Ahora el Sistema Único de Salud ya no atiende algunas enfermedades, no atiende algunas cirugías, ¿no? Y necesitamos mayor cobertura del Sistema Único de Salud. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, a ver, José Luis Ríos ha informado que el gobierno pretende transformar el Sistema Único de Salud en un seguro integral de salud, así como usted lo escucha. Inicialmente cambiaría el nombre, ¿no? Ya no sería Sistema Único de Salud, sino sería Sistema o Seguro Integral de Salud. El objetivo, dice, que tiene el gobierno es mejorar la capacidad de atención y la gestión de recursos humanos. A ver, ¿qué es lo que dijo la autoridad? La autoridad dijo lo siguiente: vamos a mejorar las capacidades técnicas, la capacidad asistencial del ex seguro del Sistema Único de Salud para transformarlo en un sistema integral de salud que permita realmente responder a las necesidades, ha señalado la autoridad, ¿no? Ríos también ha señalado que en la anterior gestión se habría instalado una visión muy privatizadora, decía él, lo que, según dijo, ha derivado en que parte de los recursos del sistema se destinen al cumplimiento de obligaciones con el sector privado, ¿eh? Se va a decir, gran platita se va a los privados, dice él, en el tema de salud, y no se va al sistema público. El viceministro ha indicado que pese a las críticas sobre la falta de cobertura, porque se tiene falta de cobertura en el Sistema Único de Salud, y también los gastos hospitalarios, ¿no? O sea, a ver, no podemos acceder a muchos medicamentos. Si usted es parte del Sistema Único de Salud, le dan una receta médica, lo que el Sistema Único de Salud le va a dar son lo esencial, ¿no? Algunas agujas, inyecciones, de pronto algunas pastillas que no superan de pronto los 2 bolivianos, un boliviano, ¿no? Lo más complejo, aquellos medicamentos que tienen un costo elevado no están contemplados dentro del Sistema Único de Salud. Entonces, esto es lo que, según el gobierno, pretende cambiar, y esperemos que sea así, ¿no? Este sistema complementa, dice, partidas en ejecución de recursos de actividad administrativa. La autoridad ha manifestado que además se van a revisar posibles irregularidades en la administración de recursos y ha anunciado también auditorías al Sistema Único de Salud, ¿no? Se ha evidenciado, decía él, ha habido corrupción denunciada también en muchos lugares, por lo que vamos a hacer auditorías, dijo la autoridad. Respecto al presupuesto del nuevo sistema, Ríos ha indicado que por ahora se mantendrá un nivel similar al ejecutado en 2025, vale decir, no hay cambios, no hay cambios. La autoridad nos dijo, el mismo presupuesto se maneja, el mismo presupuesto de la gestión 2025, por lo que no habrá cambios, ¿no? O sea, para hacer cambios, mayor cobertura del Sistema Único de Salud, se necesita platita, ¿no? Recursos económicos, pero la autoridad en salud nos dijo no, la misma plata de la gestión 2025, el mismo presupuesto designado para el 2025 es el mismo presupuesto que manejaremos en la gestión 2026, pero vamos a cambiar de nombre, ¿no? Ahora, la autoridad ha asegurado que la mejora del sistema no depende únicamente de mayores recursos económicos, dijo la autoridad, y le preguntamos, entonces, ¿de qué depende? Él dijo, el tema tiene que ver con eficiencia en el gasto, en la ejecución y en la calidad del gasto, dice él, ¿no? Entonces, de pronto no gasto aquí, gasto un poco más allá, le pongo más dinerito de lo que tengo acá y le extraigo de acá, no sé, esa es la idea, al menos que tiene el gobierno, ¿no?
Recordemos que el Sistema Único de Salud ha sido creado el 2018-2019 durante el gobierno de Evo Morales y ha entrado en vigencia de enero del 2019, ¿no? Cuando la población comenzó ya a registrarse en el sistema para acceder a la atención médica gratuita. En torno a este tema, la población, obviamente, algunos o muchos, recién nos estamos enterando, ¿no? Que el Sistema Único de Salud, el SUS, podría cambiar de denominativo al sistema o al Seguro Integral de Salud. Ahora, hay muchas preguntas en torno a este tema, ¿no? ¿Cómo lo haremos? ¿Tendremos que registrarnos nuevamente? ¿Solamente valdrá los registrados ya? O sea, hay muchas dudas que el gobierno tiene que despejarnos. Hicieron este anuncio de manera preliminar, ¿vale? Señalándonos que se va a cambiar el SUS por el SIS, ¿ah? Pero hay muchas cuestionantes en torno a este tema. No se van a mejorar la calidad en el sistema público, en este seguro de salud. Nos hablan de un manejo de un presupuesto similar a la gestión 2025, lo que impediría, reiteramos, ampliar la cobertura de este sistema único de salud. Más de 8 millones de bolivianos que estamos dentro del sistema único de salud, que ahora cambiaría de nombre, se llamaría Seguro Integral de Salud. Pero le comento que ya ha tenido repercusiones este tema. La diputada, una diputada de la Agrupación Libre, hablamos de la diputada Cecilia Vargas, ha opinado sobre el anuncio del gobierno de que el Sistema Único de Salud se convertirá en el SIS. Ella ha dicho, más que un cambio de nombre, más que el cambio de nombre, necesitamos un cambio estructural. Es lo que ha señalado la legisladora, la diputada Vargas, ¿no? Ha denunciado ella que el Sistema Único de Salud o el Sistema de Salud de La Paz está completamente en crisis, lo ha dicho así, y nosotros somos testigos de ello, ¿no? Hay crisis, o sea, hay en el complejo hospitalario de Miraflores médicos que salen en marchas, en protesta, ellos dicen no hay atención en el tema de mayor personal, nuestros equipos están deteriorados, no podemos acceder a emergencias porque es un espacio pequeño, no hay camas, no hay especialistas, no hay medicamentos, o sea, prácticamente el tema de sistema de salud está colapsado, ¿no? Ellos están en terapia intensiva, ¿no? La legisladora, la diputada Vargas, ha señalado que faltan medicamentos, faltan insumos en los hospitales del departamento. Ha anunciado que se va a fiscalizar la Escuela Nacional de Salud tras denuncias de presuntas irregularidades también allá, ¿no? La diputada Cecilia Vargas de Libre ha señalado que el sistema de salud atraviesa esta crisis en La Paz por falta de medicamentos, insumos, retrasos en los desembolsos para cubrir las necesidades en torno a salud, es lo que estaría afectando la atención a los pacientes que vienen, no solamente de las ciudades, ¿no? Vienen de provincias, o sea, hay una concentración. Prácticamente un caos que tenemos en el tema de la atención de salud. Y bueno, el Sistema Único de Salud también tiene problemas, porque si usted va y dice, yo estoy asegurado, el médico, la enfermera le pregunta, ¿tiene usted seguro? Sí, estoy afiliado al Sistema Único de Salud, al SUS. Ya, perfecto, entonces haga la transferencia de del centro de salud de su barrio para que podamos asistirle nosotros. O sea, todo un problema en torno a este tema, ¿no? Y bueno, la legisladora también ha informado que ha realizado una inspección en la Escuela Nacional de Salud, porque allá tienen problemas, denuncias de corrupción, ¿no? Y en torno al anuncio del gobierno de transformar el Sistema Único de Salud, Vargas ha asegurado que el país necesita una reforma estructural del sistema sanitario más que un cambio de nombre. De nada vale cambiar el nombre si no es que tenemos mayor acceso, tenemos mayor cobertura del sistema de salud, es lo que dijo. Quiero escuchar, a ver, brevemente, 30 segunditos, que nos habló de esta manera del Sistema Único de Salud. Bueno, yo creo que más que un cambio de nombre, lo que necesita el país es un cambio estructural en relación a cómo está organizado el sistema de salud, cuál es su sostenibilidad. No olvidemos, una cosa es el sistema, que tiene distintas áreas, y otra cosa es el seguro. Entonces, en ese sentido, creo que las autoridades del Ejecutivo deben informar a la población qué está pasando en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a cómo se van a distribuir los recursos para que no falten medicamentos e insumos, que es lo que al final le interesa a la población y a los profesionales de salud para ejercer bien el trabajo en beneficio de la salud de la gente.
Ahí están las palabras de la diputada Cecilia Vargas de Libre, quien ha opinado sobre el anuncio del gobierno de que SUS se podría convertir o se va a convertir en el SIS, ¿no? Sistema Integral de Salud. Más que un cambio de nombre, necesitamos pues un cambio estructural, es lo que dice la legisladora, ¿no? Y coincidimos con ella porque... A ver, de nada vale cambiar el nombre, Sistema Único de Salud, Sistema Integral de Salud, Sistema de... Bueno, el nombre que usted quiera ponerle, El tema pasa por ampliar la cobertura para aquellos ciudadanos, para aquellos enfermos que cada día van y dicen, doctor, atiéndame por favor, tengo Sistema Único de Salud, ¿no? Ellos que no son atendidos o de pronto... Doctor, no me quieren dar, el Sistema Único de Salud no me cubre esta medicación, ¿no? Entonces ellos necesitan tener mayor atención de parte del gobierno en el tema de salud. Ojalá que no sea simplemente, ¿no?, un cambio en el nombre del SUS al SIS. Esperemos que tenga mayor cobertura este anuncio que ha hecho el gobierno. Bien, continuamos con más. Y sabe algo, quiero hablarle de un tema que está preocupando a la población, más que todo a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores está preocupando este tema. ¿Y de qué le hablo? Usted me dirá. Precisamente el tema pasa porque, en el Perú estarían... comprando vía contrabando la quinoa boliviana. Sí, así como usted lo escucha, estarían comprando de contrabando la quinoa boliviana y con ello estarían generando ganancias, pero ganancias que va destinado al gobierno peruano. ¿De qué le hablo? Usted me dirá, ganancias de la quinoa peruana, William. ¿A qué te refieres? Usted se preguntará, ¿no? Bueno, ya le doy el dato. El presidente de la Cámara Nacional de Productores de la Quinoa, hablamos del señor Fernando Caiguara, ha denunciado en las últimas horas que por falta de políticas del gobierno boliviano y también por la generación de contrabando a la inversa que se tiene con el Estado peruano, el Perú estaría repuntando la exportación de quinoa. O sea, le pongo un ejemplo. Sale la quinoa que se produce aquí en Bolivia porque obviamente se tiene, una mejor calidad en la quinoa boliviana. Tenemos una mejor calidad de nuestra quinoa boliviana, ¿no? Y por problemas de los gobiernos se nos ha puesto aranceles en el exterior a nuestra quinoa, ¿no? Y la quinoa boliviana ha sido vista como una fuente de ingresos económicos mayoritarios para el Estado peruano. Vale decir que el Perú adquiere la quinoa, pero no la adquiere de manera legal, ¿no? Porque está saliendo gran cantidad de quinoa de contrabando. Lo que el gobierno peruano hace, o lo que el Perú hace, es comprar esta quinoa que sale de contrabando de Bolivia y lo transforma, ¿no? Lo elabora y vende al exterior a un precio mucho mayor, tomando en cuenta que la quinoa boliviana no lleva químicos, pues no, tiene nutrientes. Usted se acordará que hace algún tiempo incluso se hablaba de que es un alimento que consumen los astronautas, ¿no? Y desde ahí de pronto que se ha echado una mirada a nuestra quinoa y bueno, se dice que tiene bastantes nutrientes, que tiene bastantes beneficios para la salud, ¿no? Por eso es que un platito de quinoa en la semana no falta, ¿no?, en las mesas bolivianas. Pero esta quinoa boliviana estaría beneficiando al Estado peruano. Ellos compran, no de manera legal, lo obtienen de manera ilegal mediante el contrabando, lo transforman la quinoa y ellos lo venden al exterior como si fuese quinoa peruana, ¿no? Pero no es quinoa peruana, es quinoa boliviana. Y con ello tienen mayores ingresos económicos.
con la consecuencia de que los bolivianos perdemos dinero, perdemos recursos económicos. Los productores de quinoa están perdiendo dinero porque su quinoa es comprada a bajo costo, lo sacan de contrabando, lo venden en el Perú a un precio un poco mayor y en el Perú lo transforman, lo venden a un precio mucho mayor al exterior y reciben recursos económicos para beneficio de ¿quién? Del Estado peruano. Pero a ver, escuchemos cómo se refería en torno a este tema el presidente de la Cámara Nacional de Productores de la Quinoa, Fernando Caiguara, quien ha denunciado que por la falta de políticas del gobierno boliviano y el contrabando a la inversa, Perú se estaría beneficiando. Perú estaría repuntando la exportación de quinoa, pero no quinoa peruana, quinoa boliviana. A ver, escuchemos. ¿Por qué Bolivia se está haciendo ver en el mercado internacional, nivel europeo, nivel Estados Unidos? ¿Por qué Perú está fluyendo en supermercados producto peruano embolsado la quinoa? Es quinoa boliviana. ¿Cuántas toneladas más de lo que exporta Bolivia se va por el contrabando? Y Perú exporta todas esas toneladas. Ni Hachainti, ni Andiambali, ni Food Company, ni Saité, Quinoabol, que son empresas exportadoras, no llegan a la cantidad que se va por contrabando. ¿Cuánto vale la quinoa aquí en Bolivia y allá en Perú? ¿Cuánto sale? En Perú, en este momento está sobre 1.400. Equilibrado, por lo menos en el sol está el quintal, evaluable en bolivianos, ¿no? ¿En Bolivia? En Bolivia estamos 950 en este momento. ¿Y por qué vía sale la quinoa por contrabando? Es que hay contrabandistas, los mismos intermediarios que compran en la feria, transportan directamente por vía. Hay acopiadores. Hay 3 monstruos en Bolivia, acopiadores, que ellos compran de los intermediarios directamente por vía desaguadero sal. ¿El gobierno no hace nada frente a eso? Hasta el momento no hay políticas. ¿Cómo vamos a tomar? Y eso yo quiero, como presidente de la Cámara Nacional de Productores de Quinoa, yo quiero trabajar con el gobierno central y qué políticas de mercado nacional, internacional, vamos a tomar, porque sí o sí el gobierno tiene que cerrar convenios bilaterales con países. Ahí está la participación del presidente de la Cámara Nacional de Productores de la Quinoa, Fernando Caiguara. Preocupante que el Estado peruano esté ganando platita a costa de los productores de quinoa bolivianos. Es preocupante porque, a ver, señores del gobierno, estamos perdiendo plata porque no hay control en las fronteras en tema del contrabando de la quinoa. Y según denuncia del presidente de la Cámara Nacional de Productores de la Quinoa, habría 3 empresas, ¿no?, que las habría identificado, que empresas monstruos, decía, son monstruos como empresa, que estarían sacando de contrabando la quinoa boliviana hacia el Perú. En el Perú la procesan y la venden como quinoa peruana, pero sabemos que es quinoa boliviana que está saliendo fuera de nuestras fronteras y que está beneficiando económicamente al Estado peruano. De hecho, que esto va a traer repercusiones, este dato que le voy brindando, porque obviamente, imagínense, el Estado, ahora que estamos en un tiempo donde estamos haciendo préstamos de aquí, préstamos de allá, de gobiernos extranjeros, necesitamos platita para fortalecer la economía boliviana, ahí está, estamos perdiendo plata por el tema del contrabando de la quinoa. ¿Y quién se está beneficiando de todo esto? Sería el Estado peruano. El Estado peruano estaría beneficiándose de la venta de quinoa boliviana. ¿Qué le parece esto? Nuestras autoridades tienen que poner atención a este tema. Las noticias están aquí, en el Incaso, sin medias tintas. Sin medias tintas. En el ámbito internacional, el día de ayer se lo dije, ¿no? Estuvimos conversando con nuestra compañera de trabajo, la periodista María Carvalho, periodista que está
ya viviendo por algún tiempo en el Estado chileno, y ella nos hablaba y nos decía que hay preocupación en torno al nuevo gobierno, al gobierno de Kast, quien ha puesto énfasis en torno a su plan, en torno a su propuesta de lucha contra la delincuencia, pero más que todo ha puesto énfasis a la migración, decía ella, ¿no? A los migrantes, les ha puesto el ojo en la mira, a los migrantes, y bueno, estamos preocupados, decía ella, en resumen, allá en el Estado chileno. Realmente se ha hecho efectivo esto, porque en las últimas horas, tras la posesión que ha tenido el gobierno chileno, Kast ha firmado decretos, así, de entradita, así como nuestro presidente lo hizo, entró y firmó decretos. Pero ¿decretos para qué? Usted se preguntará, el gobierno chileno que ha firmado. Decretos para blindar las fronteras con Bolivia y Perú. ¿Qué le parece? Decretos que estarían blindando, cuidando la frontera entre Bolivia y Perú. ¿Sabe de estos decretos qué es lo que señala? No sé, de pronto usted se va a caer de espaldas, pero esto se lo veía venir, esto se lo veía venir. El gobierno chileno, el nuevo gobierno chileno, el gobierno de Kast, ha ordenado mediante decretos, ha ordenado construcción de zanjas, construcción de muros en las fronteras entre Perú y Bolivia, pero la cosa no termina aquí. Zanjas, muros, pero también construcción de torres de vigilancia. Y se estaría hablando del despliegue de 3.000 militares contra la migración ilegal entre la frontera Perú y Bolivia. Kast dice, no señores, acá los migrantes no. Pese a que sabemos, por lo menos acá en Bolivia, que algunos migrantes van a trabajar, ¿no? a Chile. Se quedan allá un tiempo en la agricultura, es donde ellos trabajan, y se vuelven al país después de haber trabajado, ¿no? Ellos van a ganarse algo de recursos económicos. Pero Kast, mediante este decreto que ha firmado, estaría blindando las fronteras entre Perú y Bolivia, y ha ordenado la construcción de inicio, de entradita, ni 24 horas ha tardado de su posesión, y él ha firmado los decretos, construcción de zanjas, construcción de muros, torres de vigilancia y despliega a las fronteras de 3.000 militares contra la migración ilegal. El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha firmado estos 6 decretos a pocas horas de haber asumido este cargo. Dos de los cuales están relacionados con el control fronterizo, especialmente, reitero, en los límites que une Bolivia con el Perú. Esta instrucción la instrucción más relevante se denomina Plan Escudo Fronterizo. Así es como se denomina la instrucción más relevante. Plan Escudo Fronterizo, que autoriza la construcción de barreras físicas para regular la migración ilegal. Además, se establece erradicar los pasos no habilitados y el uso de drones, cámaras térmicas y biométricas para evitar que los migrantes puedan ingresar hacia el Estado chileno. Además, se estaría instruyendo modificar las reglas del uso de la fuerza. Si bien hay de pronto y hay algunas ordenanzas en torno a este tema, pero el gobierno chileno instruye modificar las reglas de uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino, por lo que estaría disponiendo el despliegue permanente y rotativo de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, también carabineros chilenos, junto con una modificación a sus funciones que actualmente se concentran en el control de identidad de los migrantes y la participación en el control de ingreso y egreso de extranjeros a Chile, ¿no? Pero quiero escuchar así cortito qué es lo que, sí, a tiempo de realizar esta firma de decretos que blinda la frontera entre Bolivia y Perú. Construcción de zanjas, muros, torres de vigilancia, despliegue de 3.000 militares contra la migración ilegal. Escuchamos. Le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal. Contará con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y también con lo que hemos planteado con el ministro de Defensa, la colaboración
a nivel regional de todos los países que quieren combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal que afecta a nuestra nación. Le encomiendo también que nos colabore. Ahí está el audio correspondiente que usted acaba de escuchar del nuevo gobierno de Chile. Esta política se podría implementar en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Se dice consideradas parte de la denominada macrozona norte, según reportes de allá de Chile. También se estaría involucrando al ejército y a los ministerios de defensa, obras públicas y bienes nacionales para reforzar el control en sectores críticos de esta zona. Ahí está. Lo primero que hizo el nuevo gobierno de Chile, blindar las fronteras, ordenar zanjas, muros, torres de vigilancia y despliegue de militares. Vamos a una pausa. En instantes, ya retorno, estamos con entrevistas acá en la radio. Nos dice que ya nuestro entrevistado ha llegado. Vamos a darle cobertura a sus propuestas. Pausa y retornamos. Ya volvemos con El Tincazo, sin medias tintas. El Tincazo. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito, estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere
el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotbailer. Dotbailer alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El Tincazo, sin medias tintas, presenta La Verdad al Micrófono. La Verdad al Micrófono. Elecciones subnacionales 2026. 2026. Bien, muchas gracias por aguardarnos. Estamos sobre las 11 de la mañana con 36 minutos y ustedes ya atentos a nuestro espacio donde estamos entrevistando a diferentes candidatos a las subnacionales, ¿no? Y el día de hoy hemos querido invitar a uno de los candidatos que va por la concejalía. Hablamos del señor Pierre Chaín, candidato a concejal por el Frente Revolucionario de Izquierda FRED. Y bueno, darle la cordial bienvenida, Pierre, por haber aceptado esta nuestra invitación a nuestro medio de comunicación. Estaremos conversando, ¿no?, sobre el trabajo que va a realizar usted de ser electo nuevamente concejal para La Paz. A ver, estimado William, el agradecido soy yo a ustedes, porque la campaña mía empezó como un grupo de personas que han estado luchando los últimos 5 años contra la corrupción. Uh-huh. Y justamente le iba a preguntar, a ver, antes de que iniciemos, Pierre, mira, hace tiempo atrás yo lo escuchaba, le estaba haciendo seguimiento, porque como periodista siempre estamos al tanto de las noticias. Y usted denunciaba ciertos hechos de corrupción, ¿no?, al interior de la alcaldía, y decía, bueno, acá hay gato encesado, yo no vuelvo a participar en el tema político porque o sea, ahí es otra cosa internamente. Y el día de hoy nuevamente lo tenemos como postulante. ¿Qué ha decidido este cambio? A ver, dígame. A ver, eso es verdad. Uh-huh. Eso es verdad. Y la gente se ve mis videos. He dicho, si vuelvo hay que limpiar la casa desde adentro. Uh-huh. Y lo dije claramente, volvería con una sigla que nunca haya participado ni ha sido aliada de los últimos 25 años. Porque el Arias es parte de, no son 5 años, son 25 años, que es la misma gente, las mismas personas, los mismos, cambian de sigla, pero siguen siendo los mismos. Y apareció el FRI, la verdad, y lo agradezco al FRI. Primero quiero agradecer al MAS en su momento haberme dado la oportunidad, sin ser militante, de ser concejal. Porque todo el mundo sabe que yo era movimentista, he desnudado la capitalización, y Gonzalo Sánchez Lozada ha decidido votarme de la manera, y de ahí juré ser de ningún partido. Y no soy afiliado a ningún partido,
Por lo tanto, pese a haber sido agradezco invitado, al MAS haberme invitado. Claro. Pero lamentablemente me fui con una persona como César Doguailer, y si el señor Ares no está en la cárcel es porque don César Doguailer la está protegiéndolo, y tengo las pruebas en mis redes, grabado y todo. Solo que César Doguailer cree que la memoria es corta, como denunciar a las construcciones loritas y volver él mismo apareciendo en el consejo pidiendo una ley especial para las loritas. Mire, ese es doble discurso y doble moral. Claro. Cuando el César Doguailer empieza a atacar a los concejales que atacan la corrupción, y gracias a él se secuestra la ley de fiscalización y de concesiones, leyes de transparencia, nunca hubo eso en la historia de la humanidad, no de Bolivia. Cuando César Doguailer sale a defender, cuando yo denunció los 175 millones de préstamos del Banco Visa, pues el tiempo me dio la razón. De esos 175 millones, nosotros en la alcaldía hemos invertido en los terrenos del Banco Visa 3 años de lucha, 3, para tener el bendito contrato. He ido a los viceministerios, he ido a Transparencia, he ido a la Contraloría, he ido a todas, a la Procuraduría, y todos han lavado la mano. Nadie hasta que apoyar. nadie. El banco como institución, en lugar de entregar el contrato, me ha dicho búsquese órdenes judiciales, como que es una cuenta personal de alguien, cuando es en realidad cuenta pública. Conseguí el contrato por fin, más allá que el banco me ha declarado que yo financio al terrorismo. Había sido para intimidarte, asustarte. Yo no sabía que una institución privada como un banco puede decir a un ciudadano y empieza a investigarte financieramente y pedirte datos que nada que ver con una persona, solamente porque tú estás pidiendo un contrato en la alcaldía. Y descubrimos que 30 millones de bolivianos han invertido o fueron invertidos en propiedad privada del Banco Visa. O sea, nosotros los que pagamos impuestos, yo 5 años he sacado la ley del alivio tributario para ayudar a la gente, en realidad, para que pueda pagar sus impuestos. Y además tuve una denuncia de parte del alcalde. Dice que yo estoy fomentando que la gente no pague impuestos. En realidad, cuando uno hace alivio tributario, para que la gente pague impuestos. Entonces, después de esta lucha, apareció el FRI. El FRI cumple los requisitos como organización política, que nunca ha participado ni fue aliada de Solbó, ni del Juan del Granado, ni del Iván Arias. Entonces les he aceptado bajo una condición, porque sí he rechazado a varios candidatos ser primer concejal, porque realmente uno contra todos y todos contra uno. Solo te llevan para usar tus votos y tus segundos o tu tercero o tu cuarto, y vamos a poner ejemplo, cómo engañan a la población. Entonces sí le he aceptado, y le he aceptado con la condición que el candidato a alcalde no puede tener ningún concejal, que sea fórmula netamente de Pierre Chaín y del partido FRI. Vale decir, de ser electo, el candidato a la alcaldía por el FRI, ¿ustedes no van a tapar hechos de corrupción? Sencillamente, nosotros, primero nuestro lema es clarísimo: vote para quien quiera de alcalde. Eso sí es una decisión quien del sea pueblo. el electo. Eso es, el pueblo decide. Incluso de su misma qué tienda candidato, política. Encima de cualquiera. O sea, nosotros estamos yendo. Tenemos 3 facultades en el consejo, porque verás que hay concejales ofrecen obras. Y cómo mentir a la gente: ese no merece ser concejal. El concejal solo fiscaliza, legisla, informa y atiende las quejas que la gente llega al consejo como última instancia para fiscalizar a los funcionarios de la alcaldía, no solo al alcalde, ¿no ve? Contra la extorsión, el chantaje, de guardar trámites, de hacerlos llorar en filas, el maltrato. Todo esto la gente ya lo ha vivido. Entonces, nuestra fórmula, el pueblo decide quién es el alcalde, el que los convence, pero a este alcalde nosotros vamos a encargar a hacerle cumplir su plan de trabajo, porque lo que ha ganado no es la persona, sino es el plan de trabajo. Si no les han convencido que van a cumplir, y los últimos 25 años nadie ha cumplido. ¿Y por qué digo que es 25 años de una sola gestión? Porque gracias a la lucha que he estado haciendo, uno contra todos, todos contra uno, ya se ha destapado que los trelizos, nunca hubo auditorías. Por accidente hubo no auditorías financieras, a veces cumplí con el POA así o no. No. Sino auditorías jurídicas, técnicas y financieras. ¿Qué quiere decir esto? Primero empiezas desde el pliego, que son pliegos dirigidos para adjudicación, ¿no ve? Segundo, esos contratos que firman entre 4 paredes. Y tercero, los sobreprecios.
porque empieza a adjudicarse con 80 millones y termina con 160 millones. Todo esto, fíjate, por accidente, digamos, del Juan del Granado, de los trillizos, porque si bien se acuerdan los ciudadanos, había una diferencia de 1 metro, han hecho. Claro. Y ha llegado de la Contraloría, no es que el Pierre Chain lo ha hecho ni el Consejo, un pago en exceso de 25 millones de bolivianos de esta época. ¿Te imaginas? Esa es la única auditoría que se ha hecho, porque Revilia vino y no hizo ninguna auditoría al Juan del Granado. Eso lo han hecho por accidente. Fíjate tanto que yo he dicho que hay sobreprecios en los Puma Qataris. Acaba de salir el Ministerio Público solo por los primeros 60 buses, los primeros 60 buses, que eso lo han comprado barato, a $90,000, no los que han comprado a 160 después del mismo bus. Irregularidades. ¿No ve? 47 millones. Ahora haremos de todos y vas a sumar. ¿Acaso el señor Arias ha hecho auditorías? ¿Acaso fue parte de este y no quiere ser parte de este proceso? El Consejo Municipal, lo del señor el Juan del Granado, lo han archivado en lugar de ir a pedir el dinero que no los devuelve. ¿No ve? El tema del Puma Qatari, seguimos luchando. El tema del Banco Visa, ya me han admitido la denuncia penal. 29 denuncias he hecho. Todos en admisiones, ahí en el Ministerio Público te lo rechazaban. Durante su última gestión. Sí, pero claro, ahorita yo no tengo otra gestión, es la primera vez en función pública, por si acaso. Entonces, más allá de los guerreros digitales, por eso digo, es una sola gestión. Hay que hacer auditorías desde el primer día del Juan del Granado hasta el último día del señor Arias. Esa sería su propuesta. No es mi propuesta. Fíjate, o sea, ese es un hecho. Yo lo ando pidiendo los últimos 5 años, ¿no ve? Pero fíjate que ningún candidato habla de auditorías. Habla, voy a luchar contra la corrupción. Oye, un ratito, ¿qué quieres borrar lo del pasado? Así vienen. Todos quieren luchar contra la corrupción. Pero ¿quién crees que protege la corrupción? Los concejales del alcalde. 5 años estamos sufriendo. Le llamamos a un secretario o a un director y levantan la mayoría al que trabajan con el alcalde y ya no te permiten la fiscalización. Claro, eso. Entonces, por eso los concejales del alcalde no están para fiscalizar, en realidad, sino para bloquear la fiscalización, para apoyar la impunidad. Llega al pobre vecino, hay trámites de 15 y 20 años, donde los concejales del alcalde, y ¿sabes qué hacen los concejales? Van donde el alcalde a negociar pegas adentro. Por eso, si llegamos nosotros como bancada, somos totalmente independientes. Y aquí descubrimos algo nuevo, estimado William, que nadie se le ocurrió, ni yo me había dado cuenta en la anterior elección. A ver, dígame. Cuando nosotros vamos a votar en la papeleta, el alcalde, ¿no ve? Tiene nombre, apellido y tiene dónde votar. Entonces, cuando el votante va a votar por un alcalde con foto, nombre y apellido. Y abajo los ciudadanos votan por concejal. Solo hay un cuadro en blanco y dice concejal. No ponen ni quién son los concejales. Sí. Ahora digo, entiendo por qué toda la población me decía, son los mismos corruptos de siempre, son los mismos ladrones de siempre. Pero es verdad, porque ellos han estado cambiando de siglas. Pasaron, voy a decir así claramente, pasaron del Movimiento Sin Miedo a Sol.bo, de Sol.bo han pasado donde el señor Arias, creo que es por el bien común, nada más, ¿no ve? Y ahora están en todas las fórmulas. Te puedo darte un ejemplo y varios ejemplos. Sol.bo está en todas partes. En la anterior elección la han votado los ciudadanos por la puerta ancha a Sol.bo, no han sacado nada. Hoy día te voy a darte el señor Albarracín. Tiene una candidata extraordinaria, la primera, que es la señora Casimira Leme, periodista, conocida, es una persona íntegra y es mi amiga también. Pero ¿sabes qué? Su suplente es Sol.bo. Su segundo ha sido parte de la gestión del Juan del Granado, ha sido de toda la gestión de Revilia y ahorita está disfrazado entre los concejales. Por eso no ponen nombre y apellido. Entonces nosotros vamos... Para que la población no los reconozca, ¿no? Así es. Entonces tú puedes ir a votar por un concejal que te maltrató. ¿Por qué? Porque estás votando a este alcalde y a los concejales del alcalde. No se los Yo, reconoce. como ves mi propaganda, mis concejales están con foto, nombre y apellido, 4, ¿no? para que la gente los reconozca. Si uno de ellos le ha hecho daño, que no vote por ellos. Son personas que se han comprometido 5 años luchando, apoyando a la gente. Entonces allí viene el lío de la papeleta.
Entonces la gente tiene que saber, el momento que vota por el concejal del alcalde y vuelve a repetir esto de nuevo, con esta campaña de concientización que estamos haciendo, votar en blanco, hasta está prohibido en la Constitución. A ver, no entiendo yo. Nos mandan a votar por alguien que no conocemos. Entonces yo le agradezco al presidente de la Corte Electoral Nacional, el doctor Ávila, ha dicho que sí, primero, el voto cruzado es válido. Ahora sí votamos por el alcalde que queremos, y cuando queremos votar por el concejal que queremos, a lo que Dios manda, no hay foto, no hay nombre, no hay apellido. Por eso nosotros estamos en nuestra propaganda, en nuestro discurso y todo. Vote por el FRI Casilla 17 a concejal, porque no hay, dice Pierre Chaín, no dice nombres, no dice nada, no hay foto, no hay ni siquiera nombre. Entonces la única manera es hacer esto, y esperando que el doctor Ávila, que preside la Corte, que la próxima elección, si es una ley nacional que pide al Parlamento que lo corrija, porque aquí sí un concejal a nivel nacional, no solo yo, ¿no ve?, está discriminado, pero la víctima real es el pueblo boliviano. Le inducen a votar por gente, por allí lo maltrataron, no lo han querido atender, han protegido la corrupción. ¿Cómo que pueden ser gente buena? Por lo tanto, tiene que haber los nombres. Por lo menos cuando uno vota en línea dice, perfecto, William es el alcalde, Chaín es bueno, los dos son buenos, vamos a votar por los dos. Pero así votar a ciegas, primero es ilegal, es discriminatorio, y al mismo tiempo la víctima real es el pueblo. Y digo el pueblo boliviano. Yo cuento con el apoyo de todos los medios que están ya diciendo por qué está así la papeleta, por qué están induciendo a que el pueblo boliviano por allí vota por su propio verdugo sin querer y sin saber. Claro, eso es lo que nos hemos preguntado muchos votantes, parte de la ciudadanía, Pierre. O sea, no conocemos prácticamente a los concejales, y te lo estaba diciendo de manera interna, ¿no? O sea, tal vez era culpa de los medios que no los invitamos. No, esa es culpa del sistema, estimado William. Lo han hecho así justo para que estén los mismos en el poder. Y vuelvo a repetir, ninguno de los candidatos a alcalde promocionan a sus concejales, porque tienen vergüenza de ellos. Uno que otro, claro, como Casimira Lima es de primera, pero ¿cuánto va a aguantar entre este grupito? Va a volver a entrar su suplente Sol.bo. Y segundo, ¿se acuerda usted que hubo ya una concejala, primera concejala, que era rectora de la universidad, que no tengo el permiso de ella decir su nombre, pero era la primera mujer rectora de la Universidad de la UNSA, ¿no ve? Claro. ¿Cuánto ha durado el consejo? 3 meses, porque no quiso someterse a la corrupción. Entonces les ha mandado, como dicen, al tacho, me voy a mi casa y quédense ustedes. ¿Qué es lo mejor? Espero que la Casimira no haga lo mal mismo y que tenga la fuerza para seguir. Bien. Y nosotros como Fórmula tenemos un plan para legislativo, no ofrecemos obra, porque legislamos. Claro, porque ustedes legislan al margen, obviamente, de esos representantes de la población, ¿no? Así es. No somos nosotros los concejales del alcalde. El concejal es elegido por el pueblo. Es verdad que agradezco al FRI haberme dado esta oportunidad de hacer una fórmula completa con él, pero en realidad ellos nos nombran, pero el que nos eligen es el pueblo, y la población, y el vecino, y por lo tanto no somos concejales de ellos, somos concejales del vecino. Somos como los diputados uninominales. No somos diputados pluris, casi contrario. ¿Por qué va a votar pues entonces el pueblo para concejales? Y como verás, tengo un plan de trabajo legislativo, no ejecutivo, mintiendo a la gente, ¿no? A ver, Pierre, dentro de lo que tú me dices, la población es la que elige, ¿no es cierto? ¿Cómo piensas involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones dentro de lo que es el trabajo que te corresponde? Mire, primero, yo soy el autor de las 5 leyes de los últimos 5 años del alivio tributario. Sí. Yo pienso hacerlo ya definitivo, porque lo que hay que fomentar el pago de impuesto, pero no el penutivo, no es ponerle penas. Somos funcionarios públicos y al final este dinero es del pueblo mismo. Entonces nosotros somos empleados de la gente. Y como verás, después de 25 años de la misma administración, por eso hay el maltrato en la alcaldía, porque pareciera que son mini reyes. Entonces nosotros tenemos un plan legislativo, primero que sea el alivio tributario para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el que paga puntual tenga un buen descuento. El que no puede pagar puede tener un crédito de 12 meses, pero sin multas y sin interés. Bueno. Por supuesto puede haber el mantenimiento de valor que es correcto y justo para las ambas partes. Después nosotros estamos claros que todo, nosotros como bancada independiente, no somos de ningún alcalde,
creemos que todos los candidatos al alcalde mienten. Porque todos dicen que van a hacer grandes obras y ninguno dice de dónde va a sacar el dinero. Claro, Ninguno. pues, porque para ahora se necesita Dinero. Claro. ¿No es? La alcaldía está endeudada hasta el tope. Claro. Habría otra manera más que subir el impuesto. O sea, si la gente ahorita no puede pagar lo que ya está pagando, que es caro. Entonces nosotros no vamos a permitir, si Dios quiere, con la bendición de Dios y la bendición del pueblo paceño, un concejal, volvemos a lo mismo, que grita, uno contra todos, todos contra uno. Y eso es bancada. lo que no quiere la población, Por eso, ¿no? queremos bancada, trabajo. así Claro. es, queremos ser bancada. Y al ser bancada, nosotros no vamos a permitir que el próximo alcalde suba los impuestos. Porque Promesa, todos hablan de compromiso. eso. No, ¿cómo que promesa? Yo ando luchando esto. Pero todos los alcaldes de dónde pues, crees que van a sacar el dinero? Claro, ¿De o su sea, bolsillo? No, imposible, pues. Es con Entonces los vamos a impuestos. luchar esto. Segundo, las auditorías técnicas, y no solamente de ahora, o de todos, de los 25 años, porque son cientos de millones, se han hecho ricos a un consorcio que ha vivido 25 años en la alcaldía. Y se han hecho como que con sus manos limpias, trigo limpio, que vayan a rendir cuentas para que la gente sepa que hay el caso Bruno, el famoso que del doctor Juan del Granado, que está guardado allí, no quieren cobrárselo en el departamento jurídico de la alcaldía. Y sabes, para sorpresa, hasta un concejal como yo, que está en la alcaldía, el que está trabajando allí, Juan del Granado Jr., Juan del Granado hijo, y después nos dicen que no son lo mismo de lo mismo. Tienen razón, ¿no ve? Por eso hay que cuidarse con el voto. Entonces las auditorías vamos a pedirla con el pueblo. Tercero, tenemos centros de salud en todas partes y la población sabe que esta ratones, no funcionan. ¿Y sabes lo que hay que firmar? Un acuerdo con sedes. Solo que nuestro alcalde se ha peleado con el gobernador y no hay esto. Vamos a sacar una ley obligando al alcalde que haga el acuerdo entre el SEDES, que es de la gobernación, la alcaldía, para que haya 24 horas al día todos los centros de salud. Dentro de todo este plan, Pierre... Faltan dos puntos que creo que son extremadamente importantes. Exactamente. Entonces, calefacción en los tenemos, colegios públicos. Tenemos un minutito más Sí. para que tú nos expliques, por favor, porque después ya... Calefacción para todos los colegios dale. públicos, y créeme, es que existe la plata ahí, solo quitando refrigerio, que son 5 millones y medio al alcalde, que son 300 colegios donde hay conexiones de gas, y no digo desde el primer año, ¿no ves? Los 300, pero que ya hay al plan de trabajo. El transporte gratuito a menores de edad de 12 años y mayores de 75 años en el Puma Catari, que creemos que es algo extremadamente importante para nuestros niños y para nuestra gente mayor. Después, lo único que quiero decir con esto, el alcalde que no cumple, sea quien sea, empieza desde el primer año su plan de trabajo, vamos a pedir el revocatorio con el pueblo. ¿Por qué? Porque no somos concejales de ningún alcalde. Somos los concejales del pueblo, se nos elige, y vamos a estar con él pidiendo la fiscalización y el cumplir de un plan de trabajo. Claro. Caso contrario, vamos a pedir su revocatorio por no cumplir y que vayamos a una nueva elección para que los próximos candidatos a alcalde prometen y cumplan, que dejen de mentir. Eso es nuestro trabajo como fórmula, y nos pueden encontrar a los concejales fantasmas en la casilla 17 del FRI donde dice concejal. Ya no somos fantasmas porque estamos con fotos y todo. Bien, muchísimas gracias, Pierre, por haberte tenido acá en la red. Tú sabes, los minutos pasan volando, pero creo que ya tenemos claro cuál va a ser el trabajo que vas a realizar de ser electo como concejal. Ahí están los electos, por favor. ¿No? Electos. Somos un equipo, no es uno solo. Bien, perfecto. Pierre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, William, por ese tiempo. Cualquier duda que tengan, quieren volver a invitarme, con mil gusto estar. Claro que sí, lo vamos a hacer así. Estar. Tenemos que despedirnos, será hasta el día de mañana. Ya se vienen los dueños de la pelota con la mejor información en el ámbito deportivo. Conmigo hasta mañana. Permiso, Bolivia. Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Incaso, sin medias tintas. El Incaso, sin medias tintas.